traído con seguridad es a un hombre muy experto Sí. políticamente y ha cambiado la sensación eh, térmica de la calle en ese Mm. sentido, por así decirlo. No No sé qué vamos. opina el Ahí profesor está, Letieri. justamente vamos para Letieri, porque tenemos la columna de política en este momento, así que él nos va a explicar qué se viene. A ver, ¿qué hay en política? Esto que la gente ama. La verdad que es un escenario muy complejo y efectivamente lo que se trató de hacer con la designación de Sergio Massa fue colocar en el Ministerio de Economía a alguien con una espalda política y con un liderazgo territorial mucho más importante que los ministros que teníamos antes. Ahora, empiezan los problemas. El primer problema es el condicionamiento que tiene este gobierno, que ha demostrado una gran debilidad debido a, ya lo hemos hablado mucho, de los puntos de vista diferentes que existen entre los tres grandes jugadores que tiene este espacio, ¿no? Que son Sergio Massa, Alberto y Cristina. Y fundamentalmente que si bien se ha designado a Sergio Massa, no es de ninguna manera un superministro, sino que es un ministerio de economía empleado, pero que no controla el Banco Central, que no controla el Banco Nación, que no controla la FIP, que no controla ninguna de las principales cajas, el PAM, el ANSES y demás, y efectivamente entonces el accionario es bastante recortado. Al no tener la condición de superministerio, aquellos nombres más prestigiosos que rodeaban a Sergio Massa desistieron de integrarse, de acompañarlo en la gestión, aun cuando le plantearon que lo podían asesorar o acercarle ideas. El punto es que lo que precisaba Massa era tener esa presencia, esos grandes tanques, el caso de Redrado, de Álvarez Agís, de Peirano y demás, y no va a tener nada de eso. Entonces, es un ministerio de economía empleado, condicionado por el Fondo Monetario, y algo que señalaba recién Alejandro López Mieres, que es el hecho de que efectivamente ante la debilidad que evidencia el poder político, estos sectores que concentran estas grandes corporaciones, sobre todo agrarias, pero no la única, están tratando de, digamos, de apretar más el lazo, la soga al cuello del gobierno para obtener mayores beneficios. Entonces, la situación es compleja. Massa planteó una serie de ideas más que nada para tranquilizar a los mercados, pero inmediatamente le estalló el conflicto interno desde los representantes de los sectores populares, que son los movimientos sociales. Hay cuestionamientos de parte de los sindicatos, los gobernadores están en una situación de tensión porque justamente se planteó que los adelantos del Tesoro desaparecerían prácticamente por el resto del año en un contexto de un año electoral complicado. Sabemos, hay dos maneras de ver esta primera semana de Sergio Massa. Una es como, digamos, la que plantea Infobae, que dice, bueno, el dólar bajó de 350 a 2,93. La otra es decir, subió de 2,80 a 2,93 en los últimos días, con otro problema que es que sigue la sangría de divisas y además hay un problema que se está planteando, que ha sido la renuncia del ministro de Energía, y esa renuncia plantea una cuestión por la sucesión del ministerio. Si quienes van a hacerse cargo van a ser sus subordinados inmediatos, el caso de los Federicos, Federico Bernal sobre todo, que fueron los que pusieron límite constantemente y se insubordinaron a Martín Guzmán en su momento y que responden directamente a Cristina, o bien, digamos, si aparece una persona que tenga una perspectiva más amigable respecto del mercado. Ya al señalar o al designar a Rubinstein, que es un economista que tiene una buena llegada con el poder internacional, que en realidad ha sido un asesor y funcionario de las corporaciones en el pasado, alguien que tiene muy poco que ver con el peronismo y con el Frente de Todos, en realidad se ha dado una señal de que el gobierno todavía no ha generado la fortaleza suficiente como para confrontar con las corporaciones. Acá hay un hecho que es importante, que tiene que ver con el conflicto entre Alberto, Cristina y Sergio Massa de refirón, que es que Cristina salió
en mi opinión, claramente derrotada. Está condicionada por el juicio que está llevando adelante. Ahora se plantea reabrir la causa de los cuadernos. Ha tenido que salir a respaldar, incluso con una foto el otro día, por más que hay cierto alejamiento, a Sergio Massa, aplicando la misma política, pero mucho más fuerte, mucho más a fondo de la que planteaba Martín Guzmán. Entonces, por un lado hay una situación de debilidad. Y después hay una figura que a mí me parece que es importante destacar, que yo creo que en su debilidad se ha fortalecido, que es la de Alberto Fernández. Todos lo ven como prácticamente un presidente, testimonial. Y de hecho es lo que se plantea o se ha instalado en los medios. Sin embargo, Alberto, yo creo que, ¿por qué sale fortalecido? Primero porque el programa económico que se va a implementar es el que él apoyaba y no el que apoyaba a Cristina. Y en segundo lugar, porque Alberto tiene la carta ganadora dentro de la coalición, que es el hecho de que es la posibilidad o la alternativa de su renuncia. Si Alberto renuncia, no hay gobierno. Vamos directamente a Asamblea Legislativa. Cristina no puede gobernar. No puede gobernar por los poderes fácticos que lo impedirían. Entonces, en gran medida, y lo estamos viendo, Alberto, por ejemplo, un día antes de que asumiera Sergio Massa, le indicó a Batakis que en su último acto fuera a Río Gallegos y junto con la gobernadora Alicia Kirchner firmara la toma de un préstamo por 5.000 millones de dólares para concluir las 2 represas del sur. Entonces, esta decisión le ha planteado cuestionamientos desde las corporaciones, pero también desde los Estados Unidos, que se preguntan realmente cuál es el volumen de poder que tiene Sergio Massa y cuán confiable es para estos intereses del Fondo Monetario y del Departamento de Estado. Por eso creo que estamos en una situación realmente compleja y donde las balas llegan de todos lados. Llegan de los movimientos sociales, llegan de la CGT, llegan de los gobernadores de un lado, y del otro lado las balas llegan de las corporaciones que ante la debilidad y todavía al ver que el gobierno no ha conseguido generar un poder sólido, aprovechan para plantear mayores exigencias y en definitiva creo que estamos así, como todas las semanas, ¿no? Cada vez que cerramos preguntándonos qué es lo que va a pasar en adelante. Creo que este golpe de mercado apunta a que Sergio Massa sea el Remes-Lenikov de un futuro gobierno de Rodríguez Larreta o de Mauricio Macri o algo por el estilo. Por eso, como decía Alejandro, es muy importante refugiarse en los principios, en la unidad, tratar de presentar un poder político fuerte y tratar de combinar no solo la concesión permanente, sino también de vez en cuando también el palo para estos sectores que en realidad con la desestabilización siempre salen ganando. Claro. Ahora, estimado, una pregunta. Discúlpeme que... Usted que sabe, usted que tiene estudios. Sergio Massa... Que es una eminencia, porque está por dar cursos, cursos, clases. No, el profesor soy profesor. ¿Cómo Sergio... eminencia decían, viste? Perdón, que quiero decirlo esto porque está bueno. Parte del equipo va a dar una charla. ¿Querés decirlo, Albert? ¿Cuándo? ¿Es este fin de semana? Y tengo varias. No sé, estamos dando un curso online de Historia Argentina, los martes, semana por medio. Después estamos, ahora pronto, el 17 de agosto, tengo una ponencia sobre la guerra del Paraguay en un evento del Parlasur que lo que intenta es poner en valor y analizar las consecuencias todavía de la guerra del Paraguay sobre la América Latina y sobre ese país tan golpeado. Y después creo que el 27 de agosto estoy realizando un panel en la Feria del Libro de Merlo, que va a tener invitados que realmente me parece que van a dar que hablar. Así que bueno, de alguna manera, si eso de eminencia te voy a decir la verdad, como dijo Cristina cuando le dijeron excelentísima, a mí cuando empieza eminencia y cosas por el estilo, me afecta mucho porque yo creo que esas demostraciones no son un reconocimiento, que en definitiva somos seres humanos que tenemos, digamos, algunos que ellos, más estudio que otros, una percepción mayor, pero ninguno tiene una calidad humana diferente del resto, ¿no? Y yo creo que hay que bajar un poco la soberbia.
Muy bien. Bueno, igual te voy a hacer la pregunta. Bueno. Y claro, Digamos, muy hincha de Vélez después Ojo de que las claro, preguntas... típico de los hinchas de Vélez, Ahí somos está. así. Ojo que las Pregúntelo. preguntas de Marcelo son ahí, Tac. No, Excelente para Sí, preguntar, sí. Marcelo. no, pero digo, Lo Sergio quise Massa, distraer y no pude. Sergio Massa es obviamente un político profesional de muchos años de trayectoria. Y si hay algo que lo caracteriza es por tener un gran sentido político de la oportunidad y conveniencia de sus actos. Y decidió dar este paso, decidió dejar una banca donde era presidente de la Cámara de Diputados para dar un paso que le permite brillar o que le permite tener inconvenientes conflictivos hacia adelante. En lo que vos venías diciendo, digamos, vemos a una situación compleja por delante, pero por otro lado tampoco lo veo a Massa que haya asumido el lugar donde está para perder, digámoslo de esta manera. No asumió para perder. Yo creo que Sergio Massa, digamos, en primer lugar, planteó condiciones para asumir que eran diferentes a las que finalmente le fueron concedidas. Y también vio otra cosa, y vio el hecho de que si era el momento de intervenir, porque si no intervenía, el gobierno corría serio riesgo respecto de su continuidad, y esa posibilidad de que las circunstancias se llevaran puesto al gobierno, lo iba a terminar, arrastrando también a él. Entonces, me parece que el problema fue que en la medida en que tomó esta responsabilidad sin las condiciones que él había planteado, entonces se le planteó un problema, que es el hecho de que efectivamente puede ser que haya tomado esta decisión y no le vaya bien, pero la única alternativa que tenía de tratar de, digamos, pegar el salto y postularse como candidato presidencial para el año que viene, consistía en tomar las riendas en medio de la crisis y generar 3 o 4 decisiones trascendentales vinculadas con la inflación, vinculadas con las reservas, vinculadas con garantizar la paz social, que digamos que de alguna manera lo presentaran como digamos, el candidato más atractivo para la sociedad a partir de las, digamos, del mérito de su gestión. Además hay que tener en cuenta una cosa, Sergio Massa asume siendo el político del Frente de Todos que tenía peor imagen dentro de la sociedad. Tenía más del 70% de imagen negativa. En estos días ha bajado 13% esa imagen negativa. O sea que de alguna manera en este sentido le ha servido. Pero el punto es, evidentemente, si consigue generar algún tipo de medidas. Y acá tenemos un problema gravísimo, que es el hecho de que hay, digamos, los indicadores sociales y laborales que ha recibido son tremendos y hay una demanda social concreta, y por el otro lado, los sectores, a partir de muchas cosas que no se han hecho bien y de la herencia del gobierno anterior, el gran problema está que se han empoderado sectores muy concentrados con capacidad de veto, y ahí está. Vamos a ver, creo que en realidad era la última opción que tenía el gobierno, era la última carta que tenía para jugar. Si no jugaba con Sergio Massa, el gobierno, digamos, podía haber visto en duda su continuidad. Y por eso Sergio Massa tomó la determinación. Puede ser que le vaya bien, puede ser que no le vaya bien, pero en definitiva no había otro, y creo que Massa, bueno, aceptó el desafío. Ahora bien, en este marco, y de acuerdo a lo que hemos escuchado hasta ahora, vamos a ir de lo pequeño a lo grande. Epa, se viene. Pues si yo hago un planteo, lo que se firmó con la gobernadora de Santa Cruz son obras que van a ser financiadas por China. Ajá. En un contexto de cada vez mayor intervención e ingresos de divisas de China en Argentina. Y de hecho, hace poco hubo reuniones por el tema litio en todos los países, digamos, en parte de las provincias de la cordillera que están vinculadas al litio, y tenemos a la jefa del Comando Sur diciendo, bueno, estamos preocupados por Sudamérica, por los gobiernos que están subiendo, defendemos la democracia, y nos preocupa el triángulo del litio, que es Chile, Bolivia y Argentina, donde sabemos que Argentina es hasta ahora la segunda reserva mundial de litio.
Entonces, si yo me pongo a pensar con una visión un poco más allá de la coyuntura, podría estar pensando también que se están tomando acciones que tiendan a balancear el esquema de vínculo excesivo que implica los condicionamientos del FMI con su mayor accionista, que es Estados Unidos. Ujú. No sé qué opina acá el profesor. ¿Esto no tiene nada que ver? No, a mí me parece que en realidad esa determinación, que es una determinación que es muy importante para nuestra sociedad, llega en un momento complejo, porque en realidad lo que precisaba Massa que iba a asumir al día siguiente como ministro de Economía o como pretendidamente superministro, era armonía para poder profundizar el vínculo con los Estados Unidos y conseguir ese respaldo financiero a través del préstamo que le iban a otorgar 3 bancos y un fondo soberano saudí. La determinación de Alberto Fernández de enviar a Batakis lo que hizo fue generar no solo el repudio de la Cámara de Representantes norteamericana, en un contexto en el cual, en el momento en que estaba firmando eso Batakis, se produjo la visita de Nancy Pelosi a Taiwán, lo cual generó un clima casi de tercera guerra mundial desatada a nivel internacional, y desde los Estados Unidos lo que se planteó es que efectivamente, de alguna manera, el gobierno argentino estaba avalando y propiciando un desembarco mayor de China en la región. Entonces, evidentemente, esa determinación es una determinación que debilitó muchísimo a Sergio Massa, porque efectivamente lo que se planteó, lo que se cuestionó, es realmente cuál era la magnitud del poder de que disponía para digamos, fijar el rumbo